Muy bien, estamos ahora con la ministra de Economía, Mercedes Arauz. Ministra, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, el gobierno se ha lanzado a una reforma importante en esta ley de presupuesto, la reforma de las pensiones militares y policiales, la eliminación de la famosa nivelación o cédula viva, algo que ya se había hecho para el resto de los peruanos, digamos, o de los funcionarios y en general, pero que no se había hecho para los militares. ¿Por qué era necesario hacer esto? Porque el objetivo no es afectar a los pensionistas. Los pensionistas no van a bajar sus ingresos actuales se mantienen y es más, en algún pequeño aumento puede darse de inmediato y consecutivamente se les va a seguir dando aumentos de acuerdo al costo de vida. No queremos afectarlos, no les vamos a quitar su nivel salarial de pensión actual, cosa que sucedió con los civiles. Cuando hubo la reforma, la 2530, a los civiles se les redujo su pensión. Ahora no vamos a hacer algo así. El objetivo de esta norma es realmente hacer posible que los oficiales y suboficiales, tanto de la policía como del ejército y de la marina y de la FAP, realmente reciban un sueldo justo y equitativo y que vean una perspectiva de mejora de sus ingresos a los activos, que los activos están realmente, para decirlo de una manera, recibiendo un sueldo indigno. Yo quisiera devolverle la dignidad a estos oficiales y suboficiales a través de una real y justa remuneración, sobre todo las graduaciones mayores. Y ese es el objetivo. ¿Menores o mayores? De las graduaciones menores, que son los que reciben menos y que terminan de alguna manera financiando a una situación de pensionaria inviable, ¿no? Que es inviable económicamente hablando. Y por lo tanto, la función era: mejoremosle los salarios. Para mejorarle los salarios tenemos que ya evitar el efecto espejo, y al evitar el efecto espejo podemos darle real... El efecto espejo en la pensión, es decir, que la pensión sea igual al sueldo con el que se sale. Igual al sueldo del que tiene actualmente... La famosa cédula viva. La cédula viva, o sea, que tenga, si un mayor gana 2.000 soles, el mayor retirado gana 2.000 soles, para decirlo de esa manera, ¿no? No, lo que queremos nosotros es que el señor sí tenga una pensión justa, no le vamos a quitar su pensión, pero lo que le queremos dar es una pensión que sea viable. Esa pensión que tiene actualmente el pensionista no se toca. Lo que sí vamos a hacer es ir aumentándole al mayor hasta que en el 6º año el señor mayor duplique su ingreso. O sea que... Si vamos a aumentar, hay un programa de 6 años para aumentar los sueldos. Sí, y que en términos netos, o sea, después de impuestos, después de descuentos y todo, duplique sus ingresos. Así a los 6 años el mayor duplicaría sus ingresos. Sí, 92% más de lo que tiene hoy día. O sea, eso es lo que tendríamos en un caso, mayor, por ejemplo... de las 3 armas o de las claro, 4. de las 3 armas, más o menos hay que equipararlos. Incluyendo la policía, las 4 armas. Claro, las 4 armas. Lo que pasa es que hay que equiparar entre las 4 armas porque la Constitución dice que tienen que ser ingresos equivalentes para graduaciones equivalentes. O sea, para todos los que son mayores, bueno, todos deberían tener graduaciones, una escala... Pero eso en realidad no es correcto, ¿no? En fin, ya eso es bueno, pero es que discusión. eso es lo que dice la propia Constitución y bueno, un mayor cumple una misma función de mayor, entonces estamos dándole la equiparación. Vamos a dar una equiparación entre las ramas. Vamos a hacer posible el sincerar los salarios y hacer posible además que en términos netos que se lleven a su bolsillo incrementos reales que van desde los 150 soles más o menos hasta, en algunos casos, 300 soles en este primer año. En este primer año. Sí, en netos, estamos hablando de montos que van a aumentar la calidad de vida de un oficial o de un subalterno que tiene que estar bien pagado. Ahora, obviamente, los que se llevan buena parte de la proporción, porque son la mayor parte de la población, son los policías, son más de 100.000, entonces ahí hay una proporción importante de la población de Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales que se llevan buena parte de los recursos, pero es que también son los que mayor atraso tienen en sus salarios, la mayor desnivel y tenemos que, pues, hay una preocupación ciudadana por digamos, la seguridad ciudadana, necesitamos también tener una mejor compensación a nuestros policías. Pero entonces estos aumentos que se van a dar el próximo año, que pueden llegar hasta 300 soles en algunos casos, ya no tendrían un efecto espejo en las pensiones a partir del próximo año. Esa es la cosa. Es decir, ya no se le daría ese mismo 100% de aumento, sino un aumento menor. Así es. En la pensión. Sí, pero haríamos como hacemos con los civiles, como te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a mi papá, a todos los que tienen una pensión, digamos, hemos aumentos que van de acuerdo al costo de vida y en función a la capacidad fiscal. A veces puede ir un poco más allá del costo de vida de acuerdo a la capacidad fiscal que tiene el Estado, ¿no? Para otorgar. Pero yo me imagino que si las remuneraciones al cabo del proceso van casi a doblarse,
Entonces, la pensión va a ser más alta en realidad que en la actualidad, porque por más que ya no sea 100%, sino que sea, por ejemplo, un 70%, va a ser sobre un monto mayor. Entonces, exactamente. La pensión va a ser mayor. La pensión va a ser mayor. Entonces, la recuperación, que puede ser un 70%, como bien has dicho, estamos haciendo los cálculos finales ya con la comisión, esa recuperación significa realmente una pensión adecuada a estas personas que tienen un gran trabajo y una gran entrega a nuestra nación. Pero hay que darle eso de manera equilibrada, no engañándonos porque durante años, cada 100 soles de aumento que se ha dado en los 2 últimos años ha representado un costo actuarial de 3.300 millones de soles. De déficit. De déficit, o sea, de déficit adicional que se ha generado en la caja. Actuarial, claro. Actuarial, el déficit actuarial de la caja de pensiones de la policía y militar es actualmente casi 100.000 millones de soles. En déficit actuarial, eso significa que es un déficit que no se puede sostener, porque crecen sus pasivos de manera exponencial y sus activos crecen solamente de manera aritmética. Entonces eso, en cualquier situación, es imposible sostener. Entonces hay que darle una salida. La salida es que la salida que más nos importa a nosotros es darle una dignidad y un salario justo a los policías y a los militares. En esa orientación está nuestro objetivo. Y para dar esa situación tenemos que romper con el efecto espejo. Es la única condicionalidad. Luego, obviamente, una reforma pensionaria que haga posible caminar con unas pensiones justas, como bien dices, sobre una base salarial mayor, que va a ir incrementando en los 6 tramos que se han planteado. Bueno, pero la caja militar policial está prácticamente quebrada. Creo que puede atender sus obligaciones hasta este año, pero el próximo año ya no podría atender, ¿no? Porque veo que en el presupuesto han puesto como 330 millones de soles para pagar las pensiones. Es decir, ahora ya no se van a pagar con la caja, sino en general con nuestro dinero, con el dinero del presupuesto. Exacto, hemos tenido que presupuestar como una contingencia el hecho de que la caja podría entrar en un proceso de falencia a fin de año. No, de hecho ya parece que va a llegar a una situación de falencia y como tal tendría que entrar en un proceso sobre la liquidación o no, o de vigilancia clara de la Superintendencia de Banca y Seguros, y tenemos que pagar las pensiones. Nosotros tenemos que asegurar que los pensionistas reciban su pensión. Entonces, por eso que hemos generado un fondo para poder cumplir con las obligaciones pensionarias que tiene. Y es cierto, salen sobre la plata del Estado. O sea, ¿no? que por primera vez en el presupuesto de la República se va a pagar las pensiones de los militares. Antes pagamos el Montepío, ¿no? Porque el Montepío está pagado por el Tesoro a través de los ministerios respectivos, ¿no? Que son los que son pensionistas más antiguos, que es un número bien grande también de pensionistas, la mitad de los pensionistas más o menos. Pero también acá tendremos que cubrir los que están en la caja. Entonces, tener que hacerse un fondo especial para poder salir de este enredo, pero como digo, como si resolvemos el tema, hacemos el tema de eliminar el efecto espejo, el efecto cédula viva, como se llama. Si hacemos la reforma pensional, podemos trasladarlo a un otro administrador, que podría ser la ONP, pero de manera equilibrada, de tal manera que le damos la sostenibilidad y le aseguramos sus pensiones a todos los pensionistas, o sea que de policiales y militares. Ese fondo de la caja pasaría entonces a la ONP, digamos. Pero equilibrado, ¿no? Porque por la Constitución tenemos la obligación de darle este fondo, sea a la ONP o a cualquier administrador, de manera equilibrada. No puede pasar. ¿Cómo que de manera equilibrada? Equilibrada es que esté capaz de cubrir sus costos, o sea, que cubra sus costos de atender a las pensiones y tenga un flujo de ingresos que le permita sostenerlo. Entonces nosotros sí, desde el Estado, ponemos ese flujo de ingresos para poder sostener el pago de las pensiones. Eso es lo que estamos haciendo. Y hacemos la reforma pensionaria que ayudará justamente a que el sistema esté equilibrado, ¿no? Donde se pague por la pensión, o sea, sobre una base salarial que sea más clara, una base pensionable de la remuneración que sea más clara y transparente. Ahora, este incremento que va a haber en los sueldos a partir del próximo año, son 6 años, pero a partir del próximo año entre 100 y 300 soles que usted menciona, netos, ¿no es cierto? Netos. Esto representa, entiendo, un costo presupuestal de 500 millones de soles el próximo 520 año. millones, sí. 520 millones. ¿Y en los 6 años cuál sería el total? En los 6 años acumulados estamos hablando de 3.300 millones aproximadamente, haciendo todas las reformas que venimos, ¿no?, realizando. O sea que cada año se incrementa entonces, claro, en la medida en que se incrementan más los salarios. Claro, pero eso se va a ir incrementando. Imagino que ya los nuevos gobiernos, con las capacidades fiscales del momento, podrán hacer inclusive hasta mejoras a esta oferta que estamos haciendo. Pero este es el plan básico, ¿no? Si el país pudiera crecer 8% al año en los próximos 10 años, podemos aumentar aún más. Podría aumentar más, pero como las proyecciones son de un crecimiento del 5%, nosotros ¿5%? El próximo año, nuestro presupuesto está basado el año 2011, un crecimiento del
5% en el año 2011. Bueno, el 2011 sí. Bueno, este año estamos creciendo alrededor del 6,8%, esa es nuestra proyección en el marco macroeconómico, ¿no? Pero en realidad vamos a crecer más, creo, ¿no? La tendencia es al alza, podríamos estar creciendo al 7%, o sea, pero nosotros hemos puesto en el marco 6,8% para este año con tendencias al alza. Y eso lo podemos ir revisando. Pero lo que sí podemos decir que para el año 2011 nuestro presupuesto público fue calculado sobre la base de un crecimiento de solo 5%. No hemos tomado unas medidas de precaución porque la crisis internacional todavía no está resuelta y hay tendencias depresivas en el mercado, o sea, vamos a ver déficits fiscales coordinados que van a ir disminuyendo coordinadamente en Europa, porque tienen niveles muy altos de déficit fiscal y los van a reducir drásticamente el próximo año. Antes de pasar a eso, una última pregunta en relación a este tema de la reforma pensionaria y la nivelación y todo lo demás. Hay un dispositivo, he visto, por el cual durante 2 años se suspende el ingreso a las escuelas militares y policiales, y esto ha sido motivo también de cuestionamiento. No, es el 50%, entran menos personas, la mitad de lo que ingresaron en el año 2010. Ajá. ¿Por qué? Porque como hay una proyección de crecimiento de la población de oficiales que se hace donde tendrían que jubilarse más tarde, entonces habría una presión después por ascensos que comenzaría a hacer que la gente se vaya. Nosotros queremos que se queden, entonces que tengan éxito en su carrera profesional, entonces no generar un cuello de botella desde abajo. Entonces solamente por 2 años crecerían solo el 50% del año 2010. Ahora, ¿no debería venir esto también acompañado de una reforma de la pirámide, de la pirámide que no existe? Por ejemplo, en la policía en realidad es una especie de, no sé, de copa, ¿no? Hay una gran cantidad de coroneles y de generales, precisamente me imagino porque a partir de coronel ya tienen más sueldo, que no se necesita, es decir, habría que reducir. Eso se empezó a reducir durante el gobierno de Alejandro Toledo y durante el gobierno de Alan García volvieron a crecer el número de coroneles. Bueno, entiendo yo que el Ministerio de Defensa ha preparado una reforma de la carrera policial, justamente para poder ordenarla, darle más especialidades, y eso es parte de la tarea que ellos están armando para poder tener una propuesta realmente integral. Me parece una propuesta bien interesante y han planteado varias reformas, inclusive en el presupuesto están trabajando con nosotros un programa estratégico, es decir, con presupuesto por resultados en seguridad ciudadana. Por eso le hemos asignado recursos, por ejemplo, para el tema de las comisarías, para modernizar las comisarías, le estamos dando más recursos para lo que es la policía a pie y ese tipo de cosas, porque creemos que en el tema de seguridad ciudadana se puede hacer mejoras y ellos están planteando algunas mejoras en esto de la carrera como las has planteado tú, ¿no? Porque el Ministerio del Interior ni siquiera tienen buenas estadísticas de criminalidad que son indispensables pues para trazar estrategias. Es muy deficiente la administración, los gerentes deben ser muy malos porque no pueden culminar ninguna licitación, es decir, quizás Servir debería darles gerentes. Yo no sé qué pasa. Es una buena idea que Servir pueda ayudarlos con gerentes públicos y además creo yo que han estado comenzando a formular, pero creo que el esfuerzo que ellos han comenzado a hacer de mejorar su gestión y este tema de presupuesto por resultados, por encontrar mejores indicadores, porque es parte del trabajo que hay que hacer de su gestión, me da la impresión de que están realmente abocados. Inclusive hemos trabajado con ellos un proyecto para que en vez de gastar en compras de autos, sea el nuevo esquema que es el renting, ¿no? Que es un esquema donde alquilan los carros y realmente tienen un control tan preciso que no hay robo de llantas, no hay robo de combustible, lo tienen muy, muy controlado. Y creemos que la implementación de ese proyecto va a ser una fórmula para controlar cualquier duda de cómo se hacen estas adquisiciones, ¿no? Ahora, para que haya más recursos para la seguridad, que es un tema fundamental, ¿no sería bueno hacer algo como lo que ocurre en Colombia? Nos explicaba el otro día un experto acá, que en Colombia, pues pese a que la policía está centralizada y es única, sin embargo, la policía por ley le asigna a cada municipalidad un jefe policial, un comandante que coordina y tiene que, digamos, acepta órdenes, debe aceptar las órdenes del alcalde. Entonces el alcalde se siente comprometido con el tema y por otro lado contribuye también con recursos. Entonces es una manera extraordinaria de... En realidad eso es lo que se está buscando, una mayor coordinación y trabajo sistémico. Yo he escuchado al general Hidalgo hablar con los alcaldes y coordinar un poco en ese tipo de trabajo. E inclusive una propuesta legislativa que se ha enviado desde el Ejecutivo es para que, en vez de gastar en un centro de operaciones para el serenazgo, ¿por qué no lo hacen compartido? Un centro de operaciones serenazgo policía donde coordinen las acciones, donde se comuniquen las troncales de información que tienen ellos con la Policía Nacional, porque si no, no saben lo que está pasando con las requisitorias y ese tipo de cosas. No hay esa coordinación. Hay algunas alcaldías que lo han hecho, pero no todas. Y sería muy bueno que las alcaldías comiencen a pensar en ese alto grado de coordinación con la policía. Creo que la idea que tú planteas es una muy buena idea, donde
el comisario tiene que ser el centro de la comisaría, digamos, y el policía de la